esta historia diciendo en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta parábola también nos enseña una actitud que debemos mostrar ante el pecado de nuestro hermano. Cuando nuestro hermano peque debemos mostrar una actitud perdonadora. En lugar de guardar rencor, de buscar venganza, de buscar desquitarnos con la persona, nuestra actitud debe ser conciliadora, pacificadora, perdonadora porque así hemos sido tratados por Dios quien nos ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados. En lugar de estar buscando maneras de buscar revancha o perjudicar a aquel 3110, que ha pecado contra nosotros, debemos mostrarnos dispuestos a conciliar, a perdonar, a pacificar. Así hemos aprendido de Cristo. Entonces, estas dos parábolas, que están antes y después de las instrucciones directas sobre la disciplina, nos enseñan dos actitudes muy importantes para realizar la serie de pasos bíblicos que debemos seguir ante la presencia del pecado que amenaza la paz, una actitud redentora y una actitud perdonadora. Así que hermanos, cuando alguno de nosotros, que nos consideramos parte del cuerpo de Cristo, peque, ya sea contra nosotros o contra alguien más, debemos inmediatamente tener dos actitudes, una actitud redentora y una actitud perdonadora antes de iniciar con el proceso. Las condiciones de la disciplina. Habiendo visto las actitudes, pasemos ahora a considerar las condiciones de la disciplina. Es decir, ¿qué elementos debemos considerar para activar esta parte del discipulado cristiano? Para esto consideremos las primeras palabras de Mateo 18:15 donde dice: Si tu hermano peca. De esta pequeña frase podemos sacar dos condiciones importantes para que se ejerza la disciplina. Primero, dice si tu hermano. Es decir, no está hablando de cualquier individuo o cualquier ser humano, sino uno que es considerado hermano. Es decir, es considerado creyente, parte de la familia, que la Iglesia identifica como uno de los suyos. Esta es la primera condición, la disciplina eclesiástica solo se ejerce en aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Se trata de la Iglesia atendiendo, previniendo y corrigiendo el pecado en aquellos que son identificados y respaldados como miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, la disciplina eclesiástica no se ejerce por el pecado de cualquier persona, sino solo de aquellos que se identifican como creyentes y son parte de un cuerpo local de creyentes. El pecado dentro de la Iglesia se trata con la disciplina eclesiástica. Pero esta frase nos muestra una segunda condición, dice, si tu hermano peca. Es decir, que el pecado dentro de los miembros de la Iglesia es lo que activa el ejercicio de la disciplina. La disciplina está diseñada para atender el pecado en los miembros de la Iglesia. Básicamente, es la Iglesia previniendo, atendiendo y corrigiendo el pecado de los suyos. Cuando el pecado se presenta en la escena, la pregunta es ¿qué hacer? Cuando el pecado esté presente, ¿qué debes hacer? Cuando el pecado amenace el orden en la Iglesia, ¿cómo deben tratarlo? Pensemos un poco en cómo solemos responder en una situación semejante. Quizá cuando alguien peca, has dicho, ¿qué me importa? Cada quien su vida y 3111, te alejas indiferente. O bien, quizá ante el pecado de alguien has comunicado el hecho a personas que nada podían hacer al respecto más que deleitarse en hacer leña del árbol caído. Quizá aprovechas los grupos de WhatsApp o en el muro de Facebook para poner directas e indirectas, para hablar de alguien más anónimamente o con firma y apellido. O bien, quizá al sentir el efecto de ese pecado, has arremetido con todo buscando venganza o perjudicar a la otra parte para que aprenda a no meterse contigo. En fin, ante la presencia del pecado podemos responder de maneras nada bíblicas y todo esto pone en peligro directamente el orden y armonía del cuerpo de Cristo. Pero el Señor Jesús nos muestra la ruta que debemos seguir para prevenir, atender y corregir el pecado en su cuerpo y esta es, precisamente, la disciplina. Entonces, para que se active la disciplina debe estar en amenaza o presente el pecado entre los miembros de un cuerpo de creyentes.